Canal 45 estamos aquí en un nuevo programa, Guadalquivir 124, que como todos ustedes ya saben, editan el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos aquí para entrevistar a un nuevo personaje, en este caso a Aristides Naranjo García. Hola, Aristides. Un placer. Encantado. Quisiera empezar preguntando, antes de empezar esta entrevista, que nos recitara un poema de tu reciente libro editado, o Fiebre Vital, que lo puede enseñar a aquella cámara. Fiebre Vital. Fiebre Vital lleva por título este libro. Del cual está muy ilusionado y quisiera que nos recitara algún poema, sí, antes de empezar la entrevista. ¿Cómo no? Este poema lleva por título Quirófano y dice: a corazón abierto aguarda extendido mi campo de poemas. Bajo la luna, una comba risueña perfuma el aire. A corazón repleto afino la lira. Dibujo tu silencio de noche roja. Te eternizo para mis adentros. Te quito y te pongo entre las ansias. Te cambio por nada. Te compro sin precio. Te entrego a mi cárcel de barrotes delirios. Te humillo de grandeza. Te traiciono ante mi sombra. Te estrujo con risas. Te lastimo de amor. Y la bomba estalla cual alondras lejanas y ardo de lujuria postrado en tu recuerdo. A corazón entero espero en ti la vida, pícaro y feliz, tranquilo y travieso. A corazón sincero, a corazón abierto. Precioso. Gracias. La verdad, y Aristides, hasta la actualidad, ¿has colmado las expectativas que tenía al venir a España, o digamos España como un país te ha decepcionado en algo? No, España a mí sinceramente me ha acogido bien, y yo estoy muy agradecido de tener la oportunidad y la posibilidad de hallarme aquí, de conocer a personas entrañables, a seres humanos que han cambiado mi vida de una manera importante y que me han enseñado a adentrarme en nuevas experiencias que son vitales para cualquier ser humano. Yo pienso que, como cualquier persona que emigra, que sale de su país natal, te enfrentas a cambios, te enfrentas a transformaciones, a cosas que no esperas que surjan. Sin embargo, yo creo que cada caída, que cada dolor, que cada momento en el que no te sientes conforme o no te sientes totalmente a gusto con algo, es una oportunidad para crecer en ello y para aprender de ello, retroalimentarte de eso y tomar lo mejor que puedo ofrecerte. Mi experiencia en España no es color de rosa, para nada. Yo he tenido aquí instantes amargos, muy dolorosos, muy tristes, de incrustar mi cara así contra una almohada, totalmente decepcionado, totalmente herido, totalmente lastimado, quizás evocando recuerdos de mi vida, evocando instantes de mi vida pasados, y en los que inevitablemente a veces uno tiende a establecer una comparativa en cosas, lo cual no es bueno, no es productivo, pero sin dudas yo creo que se impone siempre el levantarte, el ser consciente y decir mañana será un nuevo día, el mirar el mañana quizás con ojos de esperanza y con esa ilusión que no puede faltar, porque yo pienso que la ilusión es vital para vivir cada día. Encima de todos los problemas que tenemos, de todas las cosas a que estamos sometidos, si no tienes una ilusión, un hilito de ilusión que te conduzca hacia algo, yo pienso que lo pasas fatal, ¿no? Lo pasas peor. De cualquier manera, dicen los expertos que el sufrimiento también nos hace crecer. Sí, del sufrimiento se saca mucho, y tengo también esa experiencia en mi mediana edad. Actualmente tengo experiencias bastante hondas por panoramas de mi vida personal
y panoramas de la vida social que he podido experimentar tanto en Cuba como aquí en España, porque también considero que como persona que se encuentra aquí en España tengo la voluntad, el buen deseo también de relacionarme, de establecer proyectos de trabajo con personas de acá y al final fundirnos en algo que sea hermoso y que sobre todo aporte algo. Es importante eso de aportar algo nuevo. En un nivel espiritual, en un nivel de mejoramiento humano, que yo creo que es esencial en toda circunstancia. Por supuesto. ¿Qué vocación nace antes en ti, Arístide? ¿La poética o la creación teatral? Que antes, que después... Pues no sé, yo sé que de niño, de adolescente, cuando empecé a dar mis primeros pasos ya quizá en materia de acercarme a la lectura, acercarme a referentes de autores, a disfrazarme, a lo mejor ponerme un vestuario, porque mi abuela, por ejemplo, recuerdo que en mis etapas de estudiante, sí, en mis etapas de estudiante, siempre tuve profesoras de español y literatura, lo digo siempre, que eran actrices. Sí. Recuerdo a mis profesoras de español y literatura, por ejemplo, en una clase donde todos los alumnos quedábamos francamente conmovidos porque llegaban y su llegada, su manera de situarse frente a las mesas, la manera de decir que nos sentáramos para comenzar la clase, a la hora de dirigirse a los alumnos, a la hora de leer, era impresionante. Eran magisterios de actuación. Yo pienso que siempre hay influencias, los maestros marcan mucho en el desarrollo de la vida. Y luego tuve una profesora, mi profesora Daisy, en mi etapa de secundaria básica, que no la olvidaré nunca, era una actriz en toda su expresión. Y luego tuve otra profesora en la etapa preuniversitaria con la que hacíamos representaciones teatrales dentro del instituto, a la sombra, en parques dentro de la vocacional, que era donde yo estudié. ¿Qué edad entonces? Mis 15, mis 16 años. Y entonces mi abuela me hacía los vestuarios de las obras. Mi abuela cogía telas, mi madre tenía cortes de telas que los tenía y mi abuela los sacaba de los cajones. Y hacía el vestuario. Mi abuela me decía, vamos a tomarte las medidas. Venga, tal. Y me hacía, así me hizo el vestuario de Romeo y Julieta, en Papá Goriot, en obras, La Ilíada. O sea, obras que estudiamos y que hacíamos las representaciones de dichas obras. Y recuerdo esto con todo esto te va haciendo ahí. Y lo de escribir, desde los 15 años, me recuerdo en el trabajo de mi padre. También en el año 1992 mi padre trabajaba en la Dirección Provincial de Gastronomía y yo me llevaba muy bien con su secretaria Laura. Laura ya se iba en su horario, yo me quedaba con mi padre que estaba en otras actividades en el centro, pero yo me quedaba en la oficina de mi padre con una máquina eléctrica a escribir tus primeros poemas. Y así empezó mi escritura con Desde el Alba, que fue, bueno, es lo primero que he escrito con 15 años, Desde el Alba, que lo recuerdo con muchísimo cariño, un compendio de cartas y poesías de amor. Por tanto, tu poesía, tus poemarios y tus primeros pasos teatrales casi nacen al unísono. Yo creo que ahí estaban, igual que la docencia, lo que a mí me gusta de dar clase, de dirigirme a las personas, de establecer con ellos un diálogo y plantear un objetivo concreto, una meta para llegar a ella, quizá en este caso un espectáculo, lo que sea, eso tiene un precedente y el precedente es que en mi aula yo tenía a mis compañeras y compañeros de aula que no tenían quizás los resultados que esperaban. Entonces, ¿qué yo hacía? Me los llevaba a casa y yo tenía un aula montada en mi casa, en la planta alta de mi casa, con una pizarra. Yo tenía un aula montada con Aldo Hoyo, Zuleika, Belkis, amigos míos, que son compañeros míos, que los adoro, amigos míos de la etapa de clase. Y yo les daba clase y yo me ponía con ellos, les hacía exámenes con una batería, con 5 preguntas, 20 puntos cada pregunta, que hacían un total de 100 puntos. Yo veía a mis maestros cómo lo hacían. Luego yo llegaba yo tenía una profesora de matemática, por ejemplo, que me la recuerdo un día con un examen que le puse delante. Le dije, mire, un examen de matemática, mi profesora Eva, no lo olvidaré nunca. Y dice Eva, ¿pero quién ha hecho este examen? Digo, yo que se lo puse a los alumnos en clase, en clase. ¿Qué digo? En mi casa.
Y Eva, no te lo puedo creer. Y así con cosas. Les hacía exámenes de español y literatura. Les hacía exámenes de matemáticas. Hacíamos exámenes de geografía, de historia. No sé, mira, a mí nadie me dijo que lo hiciera. Entonces, estamos en algo que sí que nos gusta hacer, que disfrutamos, pero que tenemos que ser conscientes de que vamos ganando y vamos adquiriendo en ello un aprendizaje. ¿Y qué es lo que te da ese aprendizaje? La práctica que hagas. ¿Y cómo es esa práctica? En el día a día, contrastando en un ensayo que desafinas, que te quedas sin voz, que el ensayo no te fluye de la manera que esperas, quizás por situaciones técnicas o por situaciones tuyas personales. Y claro, ahí es donde entra a jugar tu voluntad. Sí. Arístides, tu poesía fluye y lo percibo a través de esta conversación, sí. Pero dinos también por qué sientes un deseo vehemente de escribir, de crear obras teatrales, aparte de tus poemarios. Porque a mí el teatro me da vida, el teatro me hace renacer. Es esencial en mi vida. De hecho fue lo que comencé con el teatro. Yo debuto en el teatro, pero yo venía ya con un precedente, porque yo venía haciendo teatro desde mi etapa universitaria. Yo me gradúo en la Universidad de La Habana, pero yo me gradúo de una carrera que no es de arte. Yo me gradúo de estomatología, de odontología. Yo soy graduado de odontología por la Universidad de La Habana. Y luego ejercí mi servicio social como dentista. Sin embargo, era tan grande mi pasión y mis ganas. Sin embargo, te has volcado en el mundo poético, teatral, de canto, ¿no? Lo que pasa es que luego yo solicité una licencia cultural en el Ministerio de Salud Pública de Cuba y se me tuvo que dar porque no había nada que inventar. O sea, yo venía con una trayectoria en la etapa universitaria en el grupo teatral Aire Frío que dirige mi querido y entrañable amigo César Montero, con el que mantengo actualmente. Sí, escribimos muchísimo. Me cuenta muchísimo, me actualiza mucho de cosas. Y, ¿qué te digo? Yo venía con ese precedente, esa trayectoria en la universidad. Luego, a través de un amigo, me entero de que había una agrupación que estaba haciendo castings para un espectáculo. Y yo llegué, toqué esa puerta, llegué con unas fotos mías, con un disco, se lo dejé al director y el director me dijo, nos vemos en 2 días. Ven dentro de 2 o 3 días. Sí, sí. Y yo volví al cabo de ese tiempo y me hice una prueba ahí mismo. Y ya me quedé dentro de Pequeño Teatro de La Habana, que es la agrupación con la que yo debuté profesionalmente en el teatro. Después de debutar con José Milián en el Pequeño Teatro de La Habana, yo proseguí una carrera ininterrumpida dentro de lo dramático y lo musical con Pequeño Teatro de La Habana, y luego llegaron otras agrupaciones con las que trabajé, como la compañía teatral Hubert de Blanc, por ejemplo, donde tuve la oportunidad de encarar roles protagónicos en espectáculos que para mí son inolvidables y que me han enseñado, me han transmitido mucho, me han aportado mucho. Pero el maestro Milián, profesionalmente, yo comienzo con él dentro del Pequeño Teatro de La Habana, y ya luego, estando en teatro, comencé en la radio, llegó la radio, ya luego llegó la primera experiencia en la televisión, a partir de la cual se encadenaron otras. Y ya en televisión llegó el cine, y entonces doblaje, y entonces la odontología fue quedando como rezagada. Lo recuerdo, miro atrás los estudios de odontología y me recuerdo muy en paralelo estudiando para un concurso, para una presentación de estomatología pero para un ensayo con César. Entonces salía de las clases y empataba con César. Y luego así lo fui llevando en paralelo, sí. Pero ya luego sí me pudo más lo artístico, ¿no? Hasta hoy. Te voy a preguntar 2 cosas a Arístides. Antes hemos hablado un poco de René Quirós, pero quisiera que me profundizara en este personaje. Y también, ¿crees que la interpretación es preguntarte esto? Es preguntarse. Bueno, René Quirós, primero me dices, bueno, René Quirós, una persona entrañable, una de esas almas que la vida me prodigó con conocerle. Es una personalidad, generoso, ¿no? Es una persona, sí, además de generosa, es un hombre de teatro en toda regla, y todo lo que tiene que ver con una metodología de enseñanza, con un acercarse desde un punto de vista docente a lo que puede ser un hecho artístico,
con todo lo que tiene que ver con transmitir, pero además con hacer desde un punto de vista de dirección. René Quiró, vamos, lo tiene muy incorporado, muy vivido, muy mamado y muy como tiene que ser, porque además le agradezco infinitamente el iniciarme en esos primeros pasos en mi ciudad natal, en Matanzas. Me recuerdo con 13, 14 años yendo a ese encuentro en una sala Guay, que era una sala que actualmente existe, la sala Guay en Matanzas, donde habían zonas, áreas del sitio donde con tabloncillos. Ahí fue donde por primera vez yo supe lo que era un movimiento, un escenario, lo que era el diafragma, respirar. O sea, esas primeras... Sí, unas técnicas imprescindibles esas primeras, para una buena interpretación. Esas palabras me sonaron por primera vez con René. Un movimiento en el escenario, cómo se mueve un personaje, cómo respira un actor que va a asumir un personaje, el diafragma, la emoción, la dicción, esas primeras palabras, eso me sonó con él, De hecho, yo me presenté a exámenes para ingresar en escuelas de arte, exámenes que no aprobé, que no era para mí. No eran para mí esos exámenes, no eran para mí. ¿Y cuando abordas un texto, qué te preguntas? Al abordar un texto de una obra teatral, ¿qué te preguntas? ¿Qué me pregunto? Yo creo que, bueno, es más importante, sí, hacerse preguntas todo el rato. Yo creo que el preguntarte te abre una puerta muy grande. Porque cuando tú te preguntas, quiere decir que estás indagando y que estás haciendo un cuestionamiento respecto a un hecho o algo que quieres tratar. Yo tengo muchísimas preguntas, afortunadamente hay muchísimas preguntas pero muchas, que no sé, no me atrevo quizás a imaginar una posible respuesta, pero no creo que tenga una respuesta para muchísimas de las cosas que me planteo día a día. Y yo creo que cuando escribes un texto y abordas un texto, evidentemente, a partir de una idea que tienes y que comienzas a desarrollar y a plasmar, cuando vas escribiendo, te pueden surgir infinitas preguntas. O puede ser que una zona de lo que escribes te va fluyendo con una idea, pero hay un momento en el que paras, porque te das cuenta que a partir de ahí tiene que ocurrir algo o tiene que pasar algo que transforme lo que venía escribiéndose. Y entonces, esa nueva transformación demandará nuevas preguntas que quizás ni las imaginabas, que quizás ni te planteaste que en un comienzo podrían surgir. Y eso es lo misterioso también y lo lindo que puede tener un hecho creativo desde un punto de vista de escritura, pero también le pasa a un actor. Cuando tienes un personaje y comienzas a construir un personaje, quizás en un primer mes llegas a un punto, pero estoy seguro que si sigues indagando en ese personaje, al otro mes surgirán nuevas cosas, se abrirán nuevas interrogantes, descubrirás otras que no te planteaste en un comienzo. Yo creo que es lo lindo y lo maravilloso que tiene la creación, que es un misterio. Te abre una puerta de misterio a la que tú, con un conocimiento y también bebiendo de fuentes, de maestros que han sido, precursores y que te han aportado a ti, entonces ellos te sirven y te guían, te van llevando de las manos a lo nuevo, a cosas en las que tú quieres indagar. Y otra cosa, Arístides, la interpretación que hiciste del cartero de Neruda, ¿qué conclusiones sacaste con esta interpretación? Mi carterito, Mario Jiménez, es un personaje que lo adoro. Leí y estudié muchísimo a Neruda para acercarme al personaje, porque el personaje dentro del espectáculo tiene una relación entrañable con el poeta. De hecho, es uno de mis sueños también estar allí en Isla Negra, conocer ese Chile de Neruda, con todo ese universo también que le acompaña, tan singular y tan único. Mario Jiménez fue un trabajo de interpretación. Tengo ese espectáculo grabado, afortunadamente, como otros, que a mí me marcó profundamente porque a través del conocimiento de la historia y del acercamiento al personaje, yo como actor crecí infinitamente, y lo debo
a esa directora que me preparó maravillosamente en este personaje. Recuerdo ensayos junto a ella francamente agotadores. Orieta Medina, directora general de la compañía teatral Hubert de Blanc, a quien agradezco infinitamente el acercarme a Mario y el aportarme como intérprete herramientas y recursos interpretativos muy valiosos que los sigo aplicando hoy por hoy. Pero además, la maestra Berta Martínez, una gloria del teatro cubano y para mí del teatro latinoamericano y universal. Berta Martínez, una figura primordial de la cultura cubana, que tuve la dicha de que junto a Orieta me dirigiera en la escena final del Cartero de Neruda, y recuerdo a Berta conmigo sobre el escenario del Hubert de Blanc dirigiéndome la escena, que es una escena dramática poderosísima, cuando vienen a buscar a Neruda, que lo están persiguiendo. Él sabe que es el final, él sabe que se lo llevan, que lo van a matar, él sabe que ya no hay más. Y él se encuentra con el poeta y todo lo que Berta me transmitía detrás de mí, sujetándome el abdomen, respira y pausa y abre y coloca y sube y cuidado, y entonces y el tono y Orieta abajo, ella arriba. No lo olvidaré nunca. No olvidaré nunca la escena final del Cartero de Neruda, trabajado junto a Berta, con Orieta, con todo lo que aprendí y lo que ese personaje me aportó, porque además es un personaje con el que tuve la dicha de vivir su obra, vida y muerte, porque el cartero muere en la obra. Al final de la obra no solo muere Neruda, muere el cartero. Y recuerdo ese final de la obra cuando él le dice: no se muera, poeta. Totalmente desgarrado. Por supuesto hay un efecto de sangre. El soldado me tiene aguantado. Se lo diré al equipo que se encuentra acá, por si quieren captar un momento del final del Cartero de Neruda para que se pase este material, que sería precioso. Y me coge y me hace como el gesto de introducir mi cabeza, mi cuello ahí. Hay un momento en que entro y salgo ya con la sangre. Es una obra de arte. El final del Cartero de Neruda es un cuadro. Precioso. Es un cuadro, es una obra de arte el final. Y es un personaje que además, lo diré también con toda humildad, pero lo diré, tuve un premio de interpretación gracias al trabajo que hice con este personaje, un premio Adolfo Llaurador, que no lo olvidaré nunca, porque fue un estímulo importante, fue una alegría inmensa recibir ese premio a mis pocos años de haber comenzado en la interpretación. Me dieron ese premio por el trabajo que realicé en el Cartero de Neruda en conjunción con otro personaje que hice bajo las órdenes del maestro Abelardo Estorino en un espectáculo que se llama Parece Blanca, una obra escrita por él, y que es un recuerdo indeleble para mí, es algo maravilloso. Antes no he hablado de cine, de televisión, pero dinos, o por encima de la radio, el cine o la televisión, o te inclinas por el teatro. Por encima. Ay, por encima yo creo. A ver, o te sientes más a gusto. Yo como actor a día de hoy es cierto que he tenido la posibilidad y la oportunidad de hacer más teatro, pero también he hecho bastante televisión, he hecho cine, he trabajado en la radio. Yo creo que cada medio, creo que por ahí lo he dicho en algún momento, yo creo que cada medio tiene una singularidad y es capaz de aportar a tu universo y a tu imaginario herramientas y cosas que te acompañan luego. Por ejemplo, la radio es un medio que respeto muchísimo y he tenido directores de radio encantadores con los cuales mantengo una amistad. Llega mucha gente a la radio también. La radio en Cuba es muy poderosa. En Cuba se escucha radio en todo el país, a nivel nacional. Y a mí la radio, que era lo que te iba a decir, bueno, lo primero es que yo estuve 4 años haciendo radio ininterrumpidamente. Lo segundo, que yo llegué a la radio y como un cordero, así, que llegué, un corderito, me senté y me quedé alucinado.
porque lo que tenía frente a mí de actores de radio y actrices de radio eran portentos. Viendo cómo esos actores te cogían un guión y te lo empezaban a leer así, viniendo de afuera de algo que venían de la calle. Viendo cómo los directores de radio le tomaban un ensayo. Viendo cómo ellos, ya en el vivo, frente al micrófono, eran capaces de contaminar la voz a través de un sentimiento y una emoción en el momento que estaban interpretando el personaje en el vivo. Viendo cómo esos actores de radio son capaces de relacionarse con un efectista que está en vivo, sonando un zapato o una lata o un esto, que crea un efecto. Claro. Una maravilla. Directores de radio como el queridísimo Héctor Pérez Ramírez, que Dios lo tenga en su santo reino, mi maestro Héctor Pérez Ramírez, que no olvidaré nunca todas las enseñanzas y todo lo que me transmitió. Mi querida Leyanis Rodríguez, directora de radio cubana, maravillosa. Mi querido Albertico Luberta, personas entrañables, Caridad. O sea, gente que me aportó tanto, que me transmitió tanto, y es un medio que yo respeto. Pero lo que te iba a decir es que yo descubrí en la radio un tono medio que luego lo llevé al teatro. Me lo dio la radio. Lo dio la radio. Ese tono yo lo defino como, es un tono medio, es un tono ahí que va medio. Ni es, sino es medio. Yo luego lo apliqué, lo llevé al teatro. ¿Qué lo aplicaron al teatro? Entre otras cosas. Yo vi una actriz de radio haciendo una telenovela que se estaba ahogando en alta mar y a mí se me puso el vello de punta completo, de la cabeza a los pies, viendo cómo esa actriz se estaba muriendo en un estudio frío, una interpretación frente a un magistrada. micrófono. Y yo me quedé impactado. Tengo recuerdos muy hermosos de la radio, pero yo creo que cada medio te transmite, te aporta algo. Porque, por ejemplo, en la televisión, evidentemente tienes que llegar con un estudio, previamente existe un trabajo de mesa y un acercamiento tuyo a un personaje en el que tú, leyendo ese personaje, acercándote a él, más lo que el director te aporta, tú lo construyes, pero tú llegas luego a un set de televisión, se supone que debes llegar con un texto estudiado, Y preparado. analizado, comprendido, memorizado, porque lo tienes que tener memorizado, pero luego la televisión tiene la cosa inmediata de hacerlo. Y luego, la química con los compañeros que haces televisión, con los actores y actrices con los que te relacionas, con los directores que están fuera, con los camarógrafos. Yo creo que todo te aporta algo y te da algo. Evidentemente tengo recuerdos también muy hermosos de trabajos que he hecho en la televisión. Reconozco que es un medio que es difícil de hacer y lo respeto muchísimo, tanto como los demás. Porque un actor de televisión que lo hace bien es un actor que merece todo el respeto del mundo y merece todo el aplauso del mundo. Y otra cosa, Arístides, háblanos de tu trabajo en la dirección escénica, como en las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal, una adaptación de José Luis Márquez sobre textos de Miguel Miura. José Luis Márquez Lledó, sí. Sobre textos de Miguel Miura, háblanos de eso. De Miura. Eso fue una experiencia que tuve en la dirección escénica con uno de los grupos de teatro a los que le impartí clases, que es mi grupo del Centro de Mayores Islas Filipinas, es un grupo de teatro con el que he estado trabajando y me encantó esa versión del maestro José Luis Márquez Lledó a partir del original de Miura y quise recrearlo escénicamente y trabajé con ellos, personas con determinadas edades que a dichas edades son capaces de darle a cualquier ser humano la lección más grande del mundo. Para mí, si hay cosas sagradas, afortunadamente creo que tengo algunas cosas sagradas, una de ellas son los mayores. Niños y mayores para mí son intocables, lo son y lo serán siempre. Y yo he aprendido de estos mayores. Por desgracia, en nuestra sociedad los mayores están un poco siendo olvidados. Pues no puede ser. Eso no puede ser, no se puede permitir. Desde aquí alzo mi voz contra cualquier manifestación o contra cualquier acto visible que vaya en detrimento de un mayor. Para mí tienen todo el respeto del mundo
y tienen que tener todo el cariño y toda la atención del mundo. Tienen la sabiduría. Y tienen toda la sabiduría. Ahí experiencia. iba. En los ensayos con ellos, yo me quedaba muchas veces en ensayo mirándolo por un ejercicio que yo, por ejemplo, yo les daba una idea y yo les dejaba. Me quito el sombrero frente a lo que son capaces de transmitir. Vienen con un recorrido de vida, vienen con experiencia, vienen con un universo que late en ellos, por decepciones, por caídas, por muertes, por accidentes, por cosas buenas también, por logros. Y que todas esas personas sean capaces de aglutinar todos esos conocimientos y luego yo, desde mi parte, logre que eso en un grupo se ponga en una dinámica y se establezca un espectáculo con un desarrollo, con una evolución y que llegue a una representación, para mí es un éxito, vamos, muy grande. Es una experiencia muy hermosa la que tuve con ese espectáculo, que por ahí también hay fotos y hay fragmentos del espectáculo también. Está grabado, he logrado grabarle y sí, lo tengo por ahí. También Arístides ha sido docente en centros culturales. Háblanos de tu experiencia con los alumnos. Mi experiencia docente, bueno, pues son hermosas, son preciosas, me obligan, me ponen a estudiar todo el tiempo y por eso me gustan tanto. Pero cuando estás frente a un grupo de personas y estás compartiendo un conocimiento y estás proponiendo algo que tú a su vez has bebido de otras fuentes, tú lo propones, pero luego lo propones y dejas que eso esté y que eso caiga en esas personas que lo reciban y que luego ellos también estudien y se cuestionen y se pregunten. Porque es lo mismo que hago yo cuando tengo frente a mí un maestro que me lanza, que me propone algo o que me pone ante algo, un cuestionamiento, y yo luego soy capaz de cuestionarme eso y decir, bueno, ¿por qué me está diciendo esto? Déjame buscar. Se hace referencia a esta bibliografía, se hace referencia a este autor. Voy a ver quién es este autor, voy a ver de dónde salió este libro, voy a ver cómo conecto este autor con este libro y por qué esta persona me lo está diciendo. Es lo bueno que tiene. Claro. No que te pares frente a un grupo de gente con una cosa aprendida de memoria, y la gente dormida o hablando entre ellos, pierden motivación. Yo creo que la docencia, que fíjate, yo con una pizarra en la segunda planta de mi casa, mi madre cocinando abajo, mi abuela dando gritos, las llamas del interactivo, y los niños, ¿verdad? Y yo, ¿quién me dijo a mí que hiciera eso? ¿Sabe? Pero sin embargo, el hacerlo ahora, quizás con la experiencia que voy teniendo hasta ahora, porque por suerte hay muchísimas cosas que me faltan por aprender y sé que me marcharé, como nos marcharemos todos, ignorando cosas, pero no por eso quiero dejar de seguir leyendo, de seguir abordando, de seguir investigando y de seguir buscando fuentes de personas que transmitan. Entonces la docencia a mí me ha dado la oportunidad y la posibilidad de ponerme frente a algo en lo que yo mismo me tengo que imponer y yo mismo tengo que estudiar e ir a por el conocimiento que quiero compartir. Y entonces ha sido enriquecedor. Yo he dado clase a niños, adolescentes, adultos, a mayores. He pasado por esos grupos, porque estuve un año con 2 grupos infantiles, un grupo de adultos y un grupo de mayores. Y fue un año en el que hice 4 puestas en escenas diferentes y en lo que éramos 36 personas. Y yo, desde mi lugar, intentando con mi cabeza darle un poco de orden a todo aquello y compartiendo con ellos, dejando lo que ellos propusieran, porque me encanta dejar que se proponga. Dirigir no es una dictadura, dirigir no es... Es compartir, ¿verdad? Es compartir, pero es sobre todo dejar que la persona que también es tan creadora como tú, porque le tienes frente a ti y es tan creadora como tú, sea capaz de proponer y de un estudio que haga, llegue entonces a una conclusión que te la manifiesta en el ensayo. Es el momento entonces de dejar que lo haga. Otra cosa es que tú acotes, tú guíes, tú digas la dicción, la frase, ciérrala, el tono, esto no cierra, hay desconcentración. Uno se da cuenta cuando el actor llega a un ensayo habiendo estudiado y cuando no. O sea, cosas que poquito a poco vas descubriendo en ese día a día, ¿no? En ese hacer. Yo pienso que debe haber todavía mucha más preocupación por la cultura
y debe haber más por parte de los gobiernos. Sí. Me preguntas de España. La España lo necesita más. Por eso aplaudo iniciativas que se están llevando acá por personas que están promoviendo iniciativas privadas en las cuales están intentando echar adelante el teatro para que florezca en los lugares, en los puntos más disímiles. Yo creo que es algo que no debe parar y que debe contar con todo el apoyo del gobierno y de las instituciones que tienen que ser responsables, porque una nación que carece de cultura, una nación en cuya cultura va en detrimento de sus ciudadanos, yo creo que es una nación que está condenada al fracaso, está condenada a la ruina. Por supuesto. Porque la cultura, sin cultura no hay nación, para mí. Sin cultura no hay nación. De hecho, la cultura está en las mismas bases de una nación. Un país que no se preocupa por su cultura y no se ocupa de quienes hacen su cultura está condenado, para mí, al fracaso, desde mi punto de vista. Y otra cosa, Arístides, la cultura, te pregunto, ¿la cultura llega a los excluidos, a los marginados? ¿De qué forma se les excluye si esta no trabaja también para ellos? O sea, si la cultura no trabajara para ellos. Ahora me acordé de Lorca con la barraca por toda España, en su camión, en su autobús, haciendo teatro, en lo que fuera, me da igual. Cuando me emociono a veces las palabras se me olvidan, se me van hasta los nombres. Entonces, hombre, sería lo suyo que no se quedara solo en la élite, sino que también llega a todos. De hecho, todo ciudadano tiene derecho. Los son personas y tienen derecho. Es un derecho universal, es un derecho humano. El por qué no acercarse a un hecho artístico, el por qué no conocer a alguien que lo realiza, pero encima, ¿por qué no intentar aprender de ese hecho artístico o incluso dominarlo y conocerlo? Pero, vuelvo a repetir, tiene que ser una preocupación de un gobierno, tiene que ser una preocupación de un Estado, que sus ciudadanos tengan acceso a eso. Que se faciliten vías y se faciliten medios para que los que viven en los rincones más apartados y más alejados, que nunca han pisado un teatro y que nunca han estado en un concierto, que nunca han visto a una poeta o a un poeta, que se le diga a esa poeta: queremos llevarle allá a la punta, de que vaya esa poeta allí a llevarle una alegría a ese ciudadano, a ese campesino, a esa persona y que sí, que también las ciudades lo tengan, claro que sí, pero que también lo tengan los demás y lo tengan, pero claro, eso va muy marcado, ya lo sabemos igualmente, o creo que lo sabemos, por los intereses. ¿Interesa a un Estado, a un gobierno? Debe interesarle. ¿Le interesa verdaderamente que sus ciudadanos estén informados y conozcan ahí viene, a esos filósofos, a esas personas que se han cuestionado quizá ahí vienen los intereses oscuros de los el estados, arte, que no les interesa que los ciudadanos piensen por sí mismos, y la cultura enseña a pensar por sí mismos. Ser cultos es el único modo de ser libres. José Martí, sí, un gran pensador de todos los tiempos, y claro, ahí es la pregunta: ¿interesa realmente que los ciudadanos sean cultos y tengan acceso a? Por tanto, eso marcaría el nivel de financiamiento de un Estado democrático. Si es verdaderamente democrático, debe transmitir la cultura a todos sus ciudadanos. Sí. Debe existir esa posibilidad, debe existir, tiene que existir. Sí. Y otra cosa, la inventiva teatro, proyecto escénico que funda en Madrid en 2013, ¿qué ilusión y qué problema ha generado este proyecto? La inventiva teatro, sí, es el proyecto con el que yo comencé, bueno, lo quise hacer el proyecto, lo creé junto a dos personas entrañables en mi vida. Nos reunimos los tres y dijimos, vamos a hacer, ¿y cómo se va a llamar? La inventiva teatro.
La inventiva teatro porque yo pienso que la imaginación, lo que es capaz de aportar la imaginación No tiene límite. al ser humano desde un punto de vista espiritual es insondable, es algo que todavía no se ha descubierto del todo. Todo lo que la imaginación puede aportar al hombre. ¿Cuántos aportes ha tenido la humanidad a partir de la imaginación de un ser humano? ¿Cuántos? Infinito. La inventiva teatro. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando te comprometes con un hecho artístico y llegas a él y empiezas a indagar en él y empiezas a trabajar en él, alrededor de ese hecho empieza a hilarse una imaginación creadora que es lo que va llevando por etapas hasta que eso se plasma. Entonces la inventiva teatro efectivamente surge en Madrid en el año 2013. Me reuní con Rosela Segre, una de las integrantes del proyecto, y mi querido Alain Rojas Marín. Nos reunimos los tres y dijimos, ¿qué hacemos? La inventiva teatro, se me ocurrió el nombre y lo analizamos y la hicimos asociación. ¿Es un proyecto que está en curso? Es un proyecto que está vivo, que está vigente. De hecho, el espectáculo de Fiebre Vital, que actualmente estoy haciendo, que por cierto tengo por ahí 2 fechas, que ya son un hecho, de 2 fechas más otras que en el nombre del universo han de llegar. Es de la inventiva teatro, o sea, esto sale por la inventiva teatro, más otro espectáculo anterior que habíamos hecho, que es Las penas saben nadar, más los textos que tengo escritos, que yo quiero que se lleven a la realidad, más no solamente textos escritos, sino míos, sino de otros autores, porque nos interesa también indagar en otras poéticas, indagar en otras realidades y en otros autores que aporten visiones diferentes, no solamente una misma visión, sino distintas visiones de un hecho artístico. Entonces la inventiva teatro es eso, es un proyecto independiente que está vigente. Hemos tenido etapas en las que el proyecto ha estado en pausa. ¿Por qué? Por temas de producción y distribución, los consabidos problemas que sabemos los que tenemos, los que nos dedicamos al teatro, porque sin una producción y sin una distribución, ¿cómo tú haces visible un hecho artístico si ese hecho artístico no se distribuye? Claro. Pero además se necesita una producción para hacerlo, por muy económica que sea y por muy justa que tenga las cuentas, tú necesitas una producción. Entonces, se ha visto el proyecto en pausa por distribución, por producción y porque sus integrantes hemos tenido que trabajar, levantarnos aquí en la España querida a las 6 de la mañana para irnos a un trabajo a las 7. A mí no hay quien me haga un cuento de lo que es un sacrificio y un esfuerzo. Además, a mucha honra lo digo. Sí, yo tengo muchos paros en la cabeza, pero yo soy del que se levanta y trabaja porque lo tengo que hacer, porque a mí no me regalan nada. Claro. A mí como a ninguno, a ninguna persona. Lo artístico yo lo hago en mis ratos libres, eso lo he aprendido aquí. En Cuba yo me dedicaba al arte en todo momento. Aquí no puedo hacerlo. De momento no lo puedo hacer. Quién sabe si llega ese momento, ¿no? Claro, ojalá. Me encantaría. Ojalá. Pero de momento tengo que deslindar un trabajo más otro. ¿Qué obras y libros de teatro recomendaría a nuestros telespectadores? ¿Qué obras de teatro? Sí. Hay tantas obras de teatro, Dios mío. ¿Qué obras de teatro? ¿Alguna que te cale mucho? Desde el teatro psicologista norteamericano hasta los grandes maestros de... Te digo títulos, por ejemplo. Sí. Te digo títulos que a mí me hayan cautivado especialmente. Un tranvía llamado Deseo, por ejemplo. Es una obra para mí fabulosa. Otra obra que me resulta entrañable, Electra Ribó, de Virgilio Piñera. La noche de los asesinos, de José Triana. Si vas a comer, espera por Virgilio, que no puedo dejar de mencionarla, de mi maestro José Milián, obra con la que me evalué profesionalmente como actor, y para mí es una de las obras más importantes del teatro cubano. Para mí, modestamente, lo considero así. Pero te hablo también de otros títulos: El jardín de los cerezos, La gaviota, Calígula. Hay obras tan grandes, abundantes y preciosas, ¿verdad? hay obras tan hermosas, espérate, Casa de muñeca de Ibsen.
Y volviendo... Hay más títulos, ¿eh? Sí. Hay más. Hay muchos más. Lo dejamos ahí. Estamos llegando al final de la entrevista, pero antes quisiera que me dejara Arístides, ¿qué opinas de la poeta jiennense a la que has conocido ¿Qué opino de Rocío? recientemente, Rocío Biedma? Háblanos de ella. Rocío. Nos conocimos en Madrid y recuerdo que ese día, después de la presentación, nos fuimos a conversar, compartimos algo, mientras tomamos algo, mientras hablábamos, e hicimos el intercambio de libros. Ella me dio El vértigo de la libélula y yo Mi fiebre vital. Es una persona que, desde mi punto de vista, es capaz de, a través de sus sentimientos y a través de una lírica que tiene, yo creo que entronizada, porque Muy profunda. esa lírica que brota de su alma, que brota de su esencia, es capaz de contagiar y es capaz de comunicar, que es muy importante, porque puede escribir palabras que sean armoniosas, Muy bonitas, pero... que conjunten, que sean hermosas, pero una cosa es eso y otra cosa es que luego todo eso se trence y todo eso haga un trayecto, haga un camino que conduzca a través de una poesía a algo que te comunique. Y yo creo que ella tiene ese poder de reunir en la palabra ese entramado de sentimientos y de emociones que llega sin fisura al lector, que es capaz de recibirlo y de extasiarse, ¿no?, en ello, de pensar, de repensar sobre ello. Considero que es una voz muy importante dentro de la poesía, no solamente de aquí, de toda Andalucía, sino de España, y yo creo que en una proyección internacional que ya viene caminando y que viene teniendo unos avances y unos logros palpables en su vida. Para mí ha sido toda una fortuna no solamente conocer el universo que se permea y que se respira en El vértigo de la libélula, sino en Su cereza, que es el segundo libro que está en plena fase de progreso, de presentaciones, de crecimiento. Y me siento muy feliz, me siento muy honrado, no solamente de conocerla, sino de acercarme poco a poco, paso a paso, a su mundo, porque luego descubro que a través del periodismo ha desarrollado una labor muy importante, que a través de la narrativa también cuenta con obra, que hay muchísima poesía que tiene en cajones, que yo me he llevado las manos a la cabeza, de cosas que no se conocen, totalmente inéditas, y es increíble cómo un ser humano puede aglutinar, puede reunir, puede ser portador de un universo tan lindo y tan hermoso, y sobre todo su esencia humana, porque yo creo que eso es importante. Más allá de que pintes, de que cantes, de que bailes, de que te subas a un escenario, de que cojas una hoja y escribas un poema, yo creo que más importante que eso es tu esencia humana, sí. Tu ser humano, tu interior, tu alma humana, el corazón que te late dentro. Si ese corazón es bueno y si ese corazón es capaz de latir en consonancia con tus hechos, con tu palabra y con tu acción, con lo que tú eres capaz de demostrar, no de escribir, porque tú puedes escribir muchas cosas, pero luego tú tienes que demostrar. Claro. La demostración es lo más importante. Yo te puedo decir a ti 1000 cosas, pero si no te las demuestro, ¿de qué valen? No valen de nada. La demostración, a partir de un corazón noble, de un corazón ávido de conocimiento, humilde en su esencia y que sabe que es nada. Porque al final somos nada. Sí. Ella eso yo creo que lo entiende y lo tiene como una clase magistral en su vida que aplica para con ella y para con sus amigos. Y otra pregunta. De las regiones españolas que conoces, ¿con cuál de ellas te sientes más identificado? A mí España me gusta, todo lo que he visto de España me gusta. Yo no te voy a mentir. Yo estaba en La Coruña y me he quedado muerto frente al mar, es una expresión,
viendo ese mar de La Coruña que me saca el alma para afuera, porque me la saca. He estado en Santiago de Compostela, he estado en Zaragoza y he andado por Zaragoza y me ha encantado. Pero he andado por Granada, he estado en Fuente Vaquero, ahora estoy caminando Jaén. España es precioso. España es un país hermoso, es un país que... A pesar de ser tan diferente, ¿eh? Sí, es diferente. He estado por Barcelona y me he encantado con Barcelona, pero he estado por ya te digo, todo lo que he recorrido hasta ahora me ha gustado. He estado en Tenerife y me he extasiado recorriendo Tenerife. Además me gusta eso. Me gusta que hayan regiones que tengan sus propias maneras de expresar, sus propias maneras de comportarse, sus propias maneras de degustar un plato, de interrelacionarse, sus propias fiestas. Yo creo que eso es algo que no puede perderse en España y que no debería perder ninguna nación del mundo. Porque sus tradiciones, su cultura, es la cultura, lo que hablábamos. Bien, empezamos esta entrevista con un poema y me gustaría que con otro poema de Fiebre Vital o otro que tengas por ahí. Quiero decirle a las personas que están viendo esta entrevista que esta idea que se me ha ocurrido de llevar Fiebre Vital al escenario y que se llama así, Fiebre Vital, es un proyecto que sigue creciendo y que estoy muy feliz de poderlo desarrollar y de llevar a cabo. Hay 2 fechas más de presentación, pistas hasta ahora, más otras que pueden llegar en cualquier momento, que son 28 de diciembre en el Centro Cultural Buenavista de Madrid, que dicho sea de paso, agradezco infinitamente al director de este Centro Cultural por la gran persona que es, por el corazón que tienes así de grande, mi querido Jorge Ángel, que es un ángel. A mí mucha gente me dice, tú eres mi ángel, pero es que yo tengo ángeles que están aquí ahora mismo, viéndome, y además están emocionados. Tengo ángeles emocionados, ahora mismo. Y la vida es eso. No, pero para no desviarme de la conversación, está el 28 de diciembre y está el 18 de enero en el Centro Asturiano de Madrid, que van a haber 2 presentaciones de Fiebre Vital. Dicho esto, te quiero leer otro poema, ¿sí? Sí, que quisiera que es el canto 10º. No va a ser precisamente, no voy a cerrar precisamente con Fiebre Vital. Voy a cerrar con el canto 10º de otro libro de poemas que tengo inédito, que se titula Cantos de un viajero. Cantos de un viajero es la metáfora de mi estancia en España, es la metáfora existencial de mi vida en España hasta este momento, por los acontecimientos, por las cosas que me han pasado y que me han marcado. Y dice este canto 10º: el viaje no es un cuento de hadas, ni esa luna meciéndose en el viento. El viaje es cada día un sentimiento en el voraz rasguño de la almohada. El viaje tiene un sino que señala el fin de la luz de otro comienzo. El viaje es una rosa de lamentos, un salto al vacío, una boca cansada. El viaje derrama su portento sobre una risa de espina disfrazada. El viaje equivoca su morada cuando al alma atropella el desaliento. Mi viaje es más que un hombre en el silencio, más que dedos afilados, más que un sueño en la veleta. Mi viaje es el grito del poeta que muere feliz cantando versos. Precioso. Bueno, pues ahora, dirigiéndote a aquella cámara, si hay algo que no te haya preguntado y que quieras expresar a los telespectadores de Canal 45, pues dirigiéndote a aquella cámara. Sinceramente, muchas gracias por la oportunidad, por la posibilidad, por estar aquí, por conocerte. Gracias a mi entrañable Rocío Viedma por hacer palpable y por hacer objetivamente real este instante. Gracias a las personas que me han ayudado a día de hoy a estar aquí. Gracias a ti, Alain Rojas,
porque fuiste el comienzo de muchas cosas. Gracias a mis compañeros del Inventiva Teatro, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, que desde la distancia sé que están conmigo y sé que están a mi lado, y a toda la gente que voy a conocer a partir de este momento y quizás ya, ahora mismo, estaré agradecido de conocerlos. Eso quiero decir. Pues por nuestra parte, Arístides, te damos mucho las gracias por tener a un gran poeta, a un gran también actor y sobre todo, como ya hemos comentado antes, que es lo más importante, a una gran persona. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.